Vamos a hablar de un tema que es importantísimo realmente. Bueno, todo es importante, pero da la situación, la coincidencia que los afloramientos es algo que caracteriza al mar peruano. De hecho, se le llama el ramal norte del ecosistema de afloramiento. ¿Ah? Vean, para que vean la importancia que tiene eso. Vamos a hacer una breve introducción. Eh, Aquí observan ustedes, ¿ya? Si tuviéramos una lupa gigante y miráramos el océano en una sección, viéramos que es una gran máquina verde realmente, ¿no? Compuesta por fitoplancton, miles de millones de células de fitoplancton, ¿no? ¿Ah? Y bueno, este fitoplancton indudablemente que tiene dos influencias muy grandes en nuestro planeta, en realidad, ¿ah? Nuestro planeta. El primero de ellos, que el fitoplancton, que ya saben ustedes, a través con la radiación solar, produce la fotosíntesis, lleva a cabo la fotosíntesis, fíjense ustedes, ¿no? Transformando la materia inorgánica a orgánica, ¿ah? Incrementando la producción primaria del océano, y el cual a su vez mejora la producción pesquera. Cuando hablamos de producción pesquera, en general nos referimos a pequeños pelágicos, como la anchoveta, bueno, y otros más, que desde las etapas iniciales de vida, básicamente son, ¿cómo le llaman? Plantívoros, ¿ah? Plantívoros. Y bueno, todo eso nos conlleva al final de cuentas a la seguridad alimentaria de nuestro planeta, ¿ah? Pero por otro lado, también tenemos que es una gran máquina de producción de oxígeno, ¿cierto? Resultante de la fotosíntesis. Y eso es algo que hay que reconocer, entre otras cosas, la gran función y gran apoyo que recibimos del océano a través del fitoplancton. Aquí les obtuve unas figuritas bonitas que son de Limar realmente, bueno, a través de Calienes. Habla de la producción primaria en la superficie del mar durante el verano entre 1960 y 1985, y acá durante el invierno también para el mismo periodo en la superficie. La producción primaria está expresada en miligramos de carbono por metro cúbico por año, por día en este caso, ¿no? Y observen ustedes cómo esta producción primaria en el verano, básicamente desde Atico, ¿cierto? Es incrementada hacia el norte, ¿no? Y aquí en la zona incluso de Pimentel, Punta Falsa, ahí hasta 500, creo veo un numerito chiquito, 800 miligramos de carbono por metro cúbico por día, miren ustedes, ¿no? Promedio, obviamente, ¿no? Anual. Y el invierno, en la zona norte, ocurre lo contrario. No hay producción primaria, o es muy bajísima, y se incrementa hacia el sur. Son dos comportamientos diferentes, lo cual nos dice que hay una gran influencia estacional sobre la producción primaria, ¿cierto? Y por ende también de los nutrientes y los afloramientos mismos, ¿no? Lo que vamos a referirnos más adelante. Bueno, pues, si nosotros comparamos el rango de productividad primaria anual en diferentes regiones, zonas del océano, de todos los océanos, vamos a ver de que los afloramientos costeros, que aquí le colocan como continentales, ¿ah? La producción primaria anual promedio, expresada en gramos de carbono por metro cuadrado por año, va entre 500 y 600 gramos de carbono, miren ustedes, ¿ah? Y ahí está incluida la corriente de Perú, la corriente de Bengala, la corriente de California, por ejemplo, ¿cierto? Las corrientes de las Canarias. Por otro lado, en los quiebres de la plataforma continental, como el caso de la plataforma europea, los grandes bancos, la plataforma de la Patagonia, estos valores van de 300 a 500 gramos de carbono por metro cuadrado por año, promedio. Luego le siguen disminuyendo estos valores los océanos subárticos, en este caso el Atlántico Norte, el Pacífico Norte, ¿cierto? Que van de 150 a 300 gramos de carbono, y casi finalmente tenemos los giros anticiclónicos, como el mar de los Sargazos, el Pacífico subtropical, que va entre 50 y 150, y finalmente el Océano Ártico, que está cubierto por hielo indudablemente, que tiene valores menores de 50 gramos de carbono por metro cuadrado. Si llevamos esto comparativamente a un bosque lluvioso, la selva, por ejemplo, la productividad es mucho menor, indudablemente. Miren ustedes, estamos hablando de 3.500 gramos de carbono por metro cuadrado por año, en el caso de los bosques. Estamos hablando
6 a 7 veces más de lo que es el afloramiento costero, como el caso del mar peruano, la corriente Perú. Bien, para poder definir lo que es las urgencias o afloramientos costeros, es lo mismo, por favor. Surgencia se usa mayormente en Brasil, Argentina, Chile. Nosotros estamos más acostumbrados a afloramiento, la palabra afloramiento, que en inglés es upwelling, ustedes ya lo saben eso, upwelling. Tenemos que referirnos al acoplamiento bentopelágico. ¿Y en qué consiste eso? Ese acoplamiento se da entre el componente biológico, con este caso el fitoplancton, el zooplancton, que está en la columna de agua, ¿cierto? Especialmente en la zona nerítica y oceánica de los océanos, con los organismos que se encuentran en el piso marino. Y no solamente los organismos, sino que los restos de carcasas de zooplancton, los peles fecales del zooplancton, restos de fitoplancton, que ya mueren o así un depredador va a comer, por ejemplo, igual un pez también grande, esos restos es materia orgánica particulada, fíjense ustedes. Y en la medida que se están hundiendo esa materia orgánica particulada o llamada POM, P-O-M, por las siglas en inglés, las bacterias ya están atacando desde la columna de agua, desde los 5, 10, 15, 20, imagínense hasta los 60, 100, 100, 200 metros de profundidad. O sea, las bacterias están descomponiendo esa materia orgánica. Pero igual llega una cantidad apreciable, un porcentaje apreciable, no sé si es el 10%, parece, toda esa materia orgánica en decaimiento al piso marino. Y en el piso marino también son atacadas por más bacterias, ¿ah? Son descompuestos. Y esa descomposición por las bacterias marinas también incluye el uso e incluso el sobreuso, por decir así, del oxígeno, que es para oxidar justamente a través de las oxidorreducción, como ustedes lo ven ahí en su pantalla. La situación final es que esa descomposición de las bacterias más las reacciones de oxidorreducción conducen a la formación de nutrientes, principalmente fosfatos y nitratos, ¿cierto? Los cuales son llevados hacia la superficie por los afloramientos, miren ustedes, ¿ah? Por los afloramientos. Entonces, cuando estos nutrientes que están acá, nutrientes, dice aquí, son llevados por el afloramiento hacia acá, esos nutrientes mejoran la producción primaria, bueno, son tomados por el fitoplancton, se mejora la producción primaria y por lo tanto se produce lo que hace, o se completa lo que se llama la surgencia costera, ¿cierto? Entonces, el acoplamiento bentopelágico es importantísimo para poder comprender qué hay detrás del afloramiento, no solamente los aspectos físicos, sino los aspectos biológicos y químicos y biogeoquímicos. No se olviden que ahí estamos tratando de la interfase agua-sedimento, donde se da la descomposición, la remineralización, que es la conversión de los nutrientes, y el consumo de oxígeno. Es por ello que cuando asciende el agua, miren ustedes, el oxígeno es pobre, hay un bajo contenido de oxígeno en el agua que está ascendiendo por las urgencias. Pero como también les decía, aquí se acumula materia orgánica también, bastante materia orgánica, que también al final constituye también todo lo que es el carbono inorgánico disuelto, el DIC, y CO2, que también asciende junto con el bajo contenido de oxígeno y junto con la alta cantidad de nutrientes. Entonces, ello nos lleva a plantear la siguiente definición. Miren ustedes, yo le he agregado algunas cosas que en los textos no está, pero ahora a la luz de los descubrimientos, las investigaciones, entonces creo que merece ya redefinir un poco lo que es los afloramientos. Y en ese contexto tenemos que decir que son movimientos verticales ascendentes de masas de aguas frías, ¿ah? Ricas en nutrientes, fosfatos, nitratos, bajo contenido de oxígeno, ¿ah? Y alto CO2, como ustedes ven aquí, desde el fondo marino hasta la superficie, ocasionados principalmente por los vientos, acá, por los vientos sobre la superficie, mejorando la producción primaria o la producción biológica de las aguas superficiales de la costa. Bueno, aquí tengo que referirme también a algo importante. Si está ascendiendo alto contenido de CO2 y el DIC, que es el carbono inorgánico disuelto, ello quiere decir que el pH que está yendo de estas aguas es bajo, bueno,
ácido le llaman, pero no es ácido, usted sabe que ácido es de 7 para abajo, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de valores de 7.4, 7.7, 7.6, 7.5, ¿verdad? Cuando el océano, su valor de pH normal es 8.2. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo acidificación. Ahora me preguntarán ustedes, ¿la acidificación es a todo lo largo del mar peruano? Aparentemente no debería ser así. Donde ocurre esta es simplemente en las áreas de afloramiento. Pero ese tema que ya lo van a ver más adelante, pero que lo tengan ahí como un tip, lo van a ver ustedes con la doctora Michelle Graco más adelante, y también referido a ese tema el doctor Dimitri Gutiérrez. Bien, pero este afloramiento, en relación al viento, es diferente para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Si ustedes observan acá al lado izquierdo, en la parte inferior de la pantalla, van a ver ustedes que se da el afloramiento, claro, pero el viento sopla del norte hacia el sur, en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur sopla desde el sur hacia el norte y se encuentran en la zona ecuatorial, o sea, en 0 grados de latitud, ahí se encuentran norte y sur, y se forma una gran divergencia que nos va a conllevar a un afloramiento ecuatorial que lo vamos a ver más adelantito. Esto es importante tenerlo en cuenta, por favor, ¿ya? Aquí hay una animación de los afloramientos costeros, en este caso frente a Pimentel, aquí en Chiclayo, ¿ya? Miren ustedes, primero vamos a enfocarnos con los vientos, miren ustedes, día 8, sin viento, ahí miren ustedes vientos del sureste o los alisios, la flecha roja. ¿Cuántos días sopla? 8 días más o menos, ¿ya? De ahí, y ahí es cuando ocurre el afloramiento. Entonces, acá en el lado izquierdo, en esta sección, vemos cómo el agua fría ascendió, ¿ya? El plancton acá mejora por los nutrientes indudablemente, ¿ya? Y esa agua fría que ustedes ven ascendiendo aquí, luego se desplaza hacia la plataforma hasta las 40, 50 millas, ¿ven? Y está reemplazando las aguas cálidas superficiales. Acá es una vista en plano, ven ustedes, como aquí tenemos fitoplancton acá, ¿ya? Y el agua de afloramiento se desplaza hacia acá. En general, aprovechando este gráfico, vemos de que un afloramiento, un evento de afloramiento, no dura más allá entre 7 y 9 días, ¿ya? De intensidad, porque básicamente se refiere, porque están influenciados por la intensidad del viento. Si tenemos viento durante 5, 6, 7 días, significa que vamos a tener afloramiento, ¿ya? ¿Qué vientos? Los vientos alisios del sur-este, en este caso del hemisferio sur. Si vienen del norte, son vientos alisios del noreste, ¿ya? Bien, entonces, dos cosas quedan aquí. Los vientos deben ser permanentes y eso conlleva la duración del afloramiento básicamente durante 7 a 9 días. De ahí vamos a ver que hay algunas etapas que se cumplen y decaen. Bien, ahora sí, ¿cuáles son los mecanismos generadores de afloramiento? No solamente costeros, ojo, sino también ecuatoriales, como vamos a ver. Dos son los mecanismos principales. Uno, que son la fuerza de Coriolis, ¿cierto? Y el otro que es el espiral de Eumann. La fuerza de Coriolis en realidad es una fuerza artificial, ¿no? Una fuerza artificial que se genera, entre comillas, por la rotación de la Tierra, ¿cierto? La rotación de la Tierra, y que hace que los fluidos, sean el viento o sean las corrientes, ¿ah?, de agua del mar, giren hacia la izquierda en el hemisferio norte y giren al lado derecho en el hemisferio, perdón, al lado derecho en el hemisferio norte y giren hacia el lado izquierdo en el hemisferio sur. ¿No? Ese es el efecto de la fuerza de Coriolis. Aquí hay un ejemplo, pero miren ustedes que este ejemplo corresponde al hemisferio norte. Este es de un librito que se llama, los autores son Mann y Lassier, creo que es Dinámica del Océano, pues está en inglés todo esto. Imagínense, ustedes están parados aquí en cero, ustedes están parados ahí, y aquí tenemos el muelle de Pimentel, y al fondo ven el sol, bueno, estamos mal porque el sol está saliendo, entonces estaríamos mirando desde, vamos a decir, digamos ejemplo, desde el muelle hacia la ciudad de Pimentel, estábamos mirando, cuando está saliendo el sol. Entonces yo lanzo la pelota desde el muelle, y mi idea es que esa pelota vaya directo en dirección donde está saliendo el sol, o sea, en Pimentel. Ven la pelota, bueno, en línea recta.
Si la Tierra no rotara, este balón iría en dirección siempre hacia el punto E, donde está saliendo el Sol. Pero resulta que la Tierra está rotando. Y en la medida que la Tierra está rotando, ¿cierto? Está girando. Y entonces la pelota ya no iría al punto E, donde inicialmente yo vi al Sol salir, sino que va siguiendo la dirección del Sol, ven ustedes, ¿no? Y cada vez va a ir deflectando, o sea, desviándose hacia la derecha, en este caso, porque estamos en el hemisferio norte. Si fuera el hemisferio sur, esta figurita sería que la pelota no se dirija a X acá, sino a X que está al lado izquierdo. ¿Me dejo entender? Y básicamente tiene que ver mucho con la velocidad angular de la Tierra, que es omega, y multiplicado por el seno de teta. Y teta no viene a ser más que la latitud. Si yo estoy, por decir, en Lima, pongo la latitud de Lima, seno de latitud de Lima. Si estoy en Huacho, pongo el seno de la latitud de Huacho. Y ahí me sale una fuerza de Coriolis para de acuerdo con la latitud. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos que en el Ecuador la fuerza de Coriolis es cero, es nula. ¿Verdad? No deflecta ni para la derecha ni para la izquierda. Pero en la medida que nos vamos alejando hacia los hemisferios, hacia los polos, la fuerza de Coriolis se hace mucho más grande, como ustedes ven acá, ¿no? En una rotación antihoraria aquí y una rotación horaria en el hemisferio sur. ¿Verdad? Entonces, así funciona la situación. Bueno, aquí tenemos que la velocidad angular de la Tierra es 7.27 por 10 a 5 radianes por segundo, acá, y la velocidad angular está acá. La velocidad angular es esto, multiplicado por seno en este caso, de la latitud, ¿no? Bien, la idea es que esta persona que está aquí quiere dirigir la pelota a esta persona que está acá. Y al girar este juego, ¿cómo se llama esta plataforma? La pelota en lugar de ir directo donde él, se desvía para acá. Si estuviera jugando en el hemisferio norte, pero si estuviera jugando en Chiclayo, ¿para dónde se iría? Para el lado izquierdo. Pero con eso me entendieron. Bien. Entonces, eso es lo que es la fuerza de Coriolis, ¿no? O efecto de Coriolis también que le llaman. Y el otro mecanismo físico es el espiral de Eggman. Esto tiene su historia. Si no me equivoco, por allá por 1886, un oceanógrafo, que debe ser noruego, creo, sí, noruego, que es Nansen, estaba investigando las corrientes superficiales en el Ártico. Y como siempre ocurre en la ciencia, el viento soplaba del sur, por decir, ¿no? Y él esperaba que los icebergs sigan la dirección hacia el sur también, donde desde el viento estaba soplando, ¿no? Y se dio cuenta que los icebergs se desviaban a la derecha de la dirección del viento. ¿Ah? Entonces, tomó nota de eso, y después que regresa a Noruega, me imagino, se encuentra con su pata Eggman, ¿ya? Y Eggman, después de 10 años, desarrolla este modelo teórico. ¿Ah? Este modelo teórico, como dice abajo, que explica el movimiento de las capas de un fluido, en este caso agua, pero puede ser también los vientos, por acción del efecto de Coriolis. ¿Y qué se dio cuenta Nansen primero? De que el iceberg se desviaba a 45, primero 20 a 45 grados a la derecha de la dirección del viento. ¿Ah? O sea, no en ángulo recto que es 90, sino 45 grados nomás. En lugar de ir al sur, iba a la derecha 45 grados en relación a la dirección del sur. Y bien, y eso lo explicó Eggman en su teoría, donde dice que la fuerza del viento afecta principalmente a la primera capa del océano, pero no se olviden que el océano tiene infinitesimales capas. Entonces, la fuerza del viento sopla del sureste, en este caso, por decir, ¿no? Y la primera capa gira hacia la izquierda, porque estamos en el hemisferio sur, a 45 grados de la dirección del viento acá. Y por fricción, ya es una fricción de viscosidad básicamente turbulenta, ¿verdad? O molecular inclusive, esta capa le transmite
esa fuerza a la siguiente capa inferior, y esta sigue girando a la izquierda. Y nuevamente esta capa, por fricción, impacta sobre la tercera capa y la hace girar más a la izquierda, a tal punto que la va haciendo girar las subsiguientes capas inferiores hacia la izquierda, hasta que llega un punto que la dirección es contraria a donde comenzó en la superficie. Y por eso se convierte en un espiral. Pero obvio, el viento, su fuerza se cancela a una determinada profundidad, o sea, es nulo ya prácticamente, donde ya no hace girar a nadie. Y esa es la que se llama la capa de Ehman, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo más importante es deducir de que sumando estos vectores, las magnitudes de estos vectores, tanto positivo como negativo, por decirlo así, ¿no? Porque ya va en sentido contrario, me sale siempre un flujo neto, promedio, acá. Y ese es el transporte de Ehman, esa es la masa de agua que realmente está yendo mar adentro como consecuencia del afloramiento, ¿ah? Como consecuencia del afloramiento. Y eso nosotros lo podemos medir con los índices de afloramiento al cual me voy a referir más adelante. Bien. Aquí tenemos ahora sí la deriva de Ehman, que no viene a ser más que el transporte de Ehman promedio. Y como les decía, aquí tengo el estrés del viento, o la coacción del viento, o el arrastre del viento, o la fuerza del viento, soplando la superficie y haciéndome girar las diversas capas. Pero al final, el transporte neto promedio, transporte de Ehman, es aquí, ¿ah? En la capa de Ehman. Y la fuerza de Coriolis que hace el efecto contrario, obviamente, hacia la izquierda. Ven ustedes acá. Entonces, aquí en promedio casi siempre se reconoce que son 100 metros de profundidad. En otras palabras, el viento tiene efecto hasta los 100 metros de profundidad. Más abajo ya no hace prácticamente girar a ninguna, ¿cómo se llama?, capa de agua en la profundidad. Este es un ejemplo, más que todo por didáctico, vamos así, para mostrar cómo se daría el transporte de Ehman frente a Pimentel, ¿no? Miren, el viento sopla hacia allá, la fuerza de Coriolis actúa en sentido contrario, y eso hace que el transporte de Ehman no sea en la dirección del viento, así como pensaba Nansen, sino que en este caso, a los 45, en este caso ya prácticamente todo el promedio es 90 grados, en dirección mar adentro. Es el transporte de Ehman, es el transporte de agua nueva, es decir, aflorada, que va desde la costa hacia el oeste. Ahora, para determinar esta figurita, para sacar esta figurita, bueno, aquí ustedes ven la rosa de vientos, que es resultante de un software de una estación meteorológica, que día a día o cada hora, de acuerdo a cómo lo programen ustedes, está midiendo en la computadora la dirección y la velocidad del viento, y con eso se encuentra todo lo que ustedes están observando en este momento. Bien, ¿cuáles son las clases de afloramiento? En general son 4 tipos de afloramiento. Uno por transporte de Ehman, ya se imaginarán que ustedes que es como consecuencia de la espiral de Ehman, ¿cierto? Otro por vientos continentales, es decir, que soplan desde el continente hacia el mar. Acá son vientos del sureste. Y aquí tenemos en el océano abierto, que no viene a ser más que el afloramiento ecuatorial, ¿verdad? Y por diferencia de densidad termolina, en el caso de la Antártida, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí en la figura A, que es por transporte de la espiral de Ehman, vemos que aquí está el agua de surgencia, como consecuencia de ¿quién? De la espiral de Ehman que ya lo expliqué. ¿Y de dónde viene esa agua, más o menos? De aproximadamente 50 metros de profundidad. En realidad esta varía, también depende de la intensidad del viento, pues si tengo un viento muy intenso, puede que las aguas afloradas vengan desde los 70, 80 metros de profundidad, ¿se dan cuenta? O puede que sean muy débiles y entonces no ocurre eso, porque la fuerza llegará a los 20, 25 metros solamente, y ahí sería nuestra capa de Ehman, lo que estaba como DE, ¿correcto? Y esto es lo que caracteriza a las urgencias básicamente de Perú, Chile, de Benguela, California principalmente, miren ustedes, el espiral por Ehman, transporte de Ehman. Cuando me refiero a vientos continentales, quiere decir que la acción básicamente de las urgencias es como consecuencia de los vientos que soplan del continente, y también se da más o menos a profundidad de 50 metros. ¿Qué ejemplo palpable tenemos de esto? Tenemos, por ejemplo, lo que ocurre en
¿cómo se llama? En la India, los monzones, por ejemplo, los monzones soplan desde el continente hacia el mar y ahí producen surgencias, por ejemplo. Pero hay momentos que los monzones soplan continente adentro, ¿cierto? Y ahí no habrá surgencias. Ese es un ejemplo clásico, eso en Somalia, en esos sitios donde se da este tipo de eventos, vientos continentales para las urgencias. En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador encontramos dos aspectos interesantes. Uno, que se da hasta los 200 metros de profundidad, miren ustedes, ¿eh? Aquí era más Homero, 50 metros y acá 200 metros. Y ocurre porque hay una incidencia de los vientos alisios del noreste y del sureste, provocando una divergencia para acá, lo cual es reemplazado por aguas de convergencia que no vienen a ser más que los afloramientos. Entonces, aquí tenemos que ocurre en océano abierto y principalmente son los llamados afloramientos ecuatoriales, que lo voy a ver más adelantito. Y finalmente tenemos la diferencia de densidad, y esto ocurre principalmente en la Antártida. Miren ustedes, ahí tenemos Antarctic Bottom Water, aguas antárticas del fondo, ya, en la que fluyen desde la Antártida hacia abajo, a profundidad de 400 metros, pero encima de ellas, aguas menos densas, ascienden, miren ustedes, que son las aguas profundas del Atlántico Norte y las aguas de fondo del Atlántico Norte. Van aquí, esas son las que ascienden y son las que producen la surgencia. Y por encima de ellas están las aguas antárticas intermedias, pero la surgencia ocurre aquí, de hecho. Entonces, ahí tenemos los 4 tipos de surgencias que ocurren en los diferentes océanos de nuestro planeta. Estoy enfatizando el afloramiento ecuatorial porque es uno de los afloramientos más importantes y más grandes que ocurren en la parte del continente americano, sudamericano, ¿no? Entonces, con el profesor Flores, ya ustedes vieron, me imagino, el sistema de corrientes, del sistema ecuatorial, perdón, ¿cierto? Tenemos una corriente ecuatorial del norte que va desde Sudamérica hacia el oeste, ¿correcto? Miren las flechas allá, corriente ecuatorial del norte, superficial, y luego tenemos una corriente, a ver, vamos a ver dónde está, corriente norte, y una contracorriente del norecuatorial, que viene obviamente, es una superficial que viene hacia el continente, y acá tenemos la corriente surecuatorial también que va hacia allá, hacia el oeste, y por debajo de ello tenemos la contracorriente surecuatorial, y es ella la que en cierta manera también da origen a un brazo de ellos da origen a la corriente Cromwell, que me imagino que de hecho ya lo habrán visto ustedes. Lo cierto es que entre la corriente surecuatorial, ¿ya?, y la contracorriente norecuatorial, se da una divergencia, que ustedes ven acá, ¿verdad? Hacia arriba fluye el agua, ¿verdad?, una divergencia, y esta agua básicamente va hasta esta zona que se llama zona de convergencia, que produce el downwelling. Así que downwelling es esto, divergencia, downwelling, que es surgencia, afloramiento, pero al otro ladito, fíjense ustedes, ocurre downwelling, hundimiento. Y alternativamente, nuevamente tenemos otro afloramiento, miren ustedes. Básicamente porque son corrientes que van y vienen y producen esas divergencias, ¿no? En este caso. Como se ve aquí, por ejemplo, miren ustedes, corriente, por ejemplo, esto podría ser la corriente norecuatorial y acá la contracorriente surecuatorial, ¿ya? Miren ustedes, y aquí se da la divergencia, ¿ven? Acá, que es como esta flecha que está aquí, y ahí, aquí está ocurriendo el afloramiento, acá, ¿ya? Bien, pero lo importante es que aquí se da, en esta zona de convergencia, se da el máximo de fitoplancton, adyacentemente se da el máximo de zooplancton, y más allácito se da el máximo de peces carnívoros principalmente. Yo les voy a mostrar más adelante un esquemita hecho así nomás rústicamente, para que vean cómo es que el fitoplancton que debería ser comido por zooplancton inmediatamente, eso no ocurre en la realidad, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Bien, tenemos ahora las regiones y áreas de afloramiento.
Tenemos que entender esto también para ver de la importancia, en qué contexto se encuentra lo que es la corriente de Humboldt, el sistema de afloramiento del Perú en este caso, y observamos muy claramente cómo es que tenemos afloramientos en la zona de Norteamérica, especialmente por la corriente de California, acá, ven ustedes acá, y hay la corriente de Perú, la corriente peruana acá, en realidad esto es hasta Chile, en realidad, ¿no? Hasta acá, ¿ya? Y tenemos la corriente Canarias al norte de África, y tenemos la corriente de Benguela, acá en Sudáfrica. Y si ustedes observan, estos 4 lugares están al lado oriental de sus continentes, ¿eh? Al lado oriental de sus continentes. Mientras el único sitio que está al lado occidental es de Somalia, como les dije, ¿no? Y este es el sitio, justamente, estos son sitios, lugares, regiones, donde el afloramiento ocurre por los vientos continentales, ¿eh? Los vientos continentales. Y acá sería por el transporte de Egmont. Bien, eso es a nivel de todos los océanos, pero ahora referamos a la parte del mar peruano. Esta figura que le hizo mi amigo Morón ya es clásica, la figurita, nos muestra que hay 1, 2, 3, 4, 5 áreas de afloramiento principales en el mar peruano. Pero bueno, ahora se sabe ya con el tiempo de que hay en Atico, por ejemplo, ¿no? Hay en Mollendo, en Hilo, ¿ah? Áreas pequeñas, pero hay ahí en esa zona, ¿no? Pero estas son las principales realmente, ¿no? Y en base a ellas, Sute y Guillén, y Morón, y Calienes, y otros más, han ido describiendo la parte física, química, biológica, ¿no? De estas áreas. Bien, aquí entonces tienen una que es entre Paita y Punta Falsa aquí casi 5 grados, dice Punta La Negra, pero Punta Falsa también cerquita, Paita acá. Luego tenemos entre Pimentel y Chicama, luego Punta Chao, Chimbote, Supe, Callao, y desde Pisco, en realidad aquí Pisco hasta San Juan de Marcona, más las chiquititas que les enseñé anteriormente. Bien, yo lo he modificado, por eso he puesto ahí Morón a partir de Morón, porque quiero hacer otros comentarios aprovechando esta figurita. Porque no basta decir que hay 5 áreas principales y otras complementarias de afloramiento y punto, ¿no? Hay que ver qué tipo de aguas, qué origen de aguas tienen en cada una de estas, que no todas son iguales realmente, ¿no? ¿Ah? Así, por ejemplo, si yo quiero hablar de surgencias y masas de agua, yo tengo que decir que en esta zona, por ejemplo, en esta zona, el agua de origen que está aquí, la que asciende mayormente hacia la superficie, son aguas relativamente oxigenadas de la extensión sur de la corriente de Cromwell, ¿cierto? Que ya aflora al norte de los 6 grados que está acá. La corriente de Cromwell viene desde acá, más o menos de una parte de Galápagos, ¿no? De la corriente submarina ecuatorial, y un brazo se desvía y llega hasta los 5 o 6 grados. Excepto en otoño, que puede llegar hasta Chimbote, excepto en otoño que puede llegar hasta Chimbote. Y eso les dije en la primera clase, está demostrado, porque uno de los indicadores es la merluza. La merluza, donde va la corriente Cromwell, ahí va la merluza, ¿verdad? Lo sigue para todo sitio. ¿Por qué? Porque está asociada al oxígeno principalmente de eso, ¿no? Y la temperatura. Entonces se ha demostrado que en otoño, por ejemplo, las merluzas, los juveniles mayormente llegan a Chimbote, o aquí se produce un poco de soya, algo así, y regresan para crecer en la zona parte de Perú y Ecuador principalmente, ¿no? Pero bueno, la Cromwell llega hasta los 6, y justamente es el agua que aflora en esta zona. A veces, cuando la Cromwell, por ejemplo, puede llegar a Chicama o a Chimbote, obviamente si pasa por Pimentel, Chicama, y los vientos son fuertes, produce afloramiento, entonces la Cromwell también va a influenciar esta zona con el aporte de sus aguas, ¿cierto? Quedó claro, ¿no? Entonces, ahí está. Dice, aguas deficientes, o sea, que tienen poco oxígeno, de la corriente peruana subsuperficial, que van hacia el polo, o sea, vienen por acá, subsuperficial, ojo, por acá, ¿ya? Está acá básicamente a los 200 metros de profundidad. Influencian lo que es la corriente peruana subsuperficial, influencia básicamente a estas zonas de afloramiento que están acá, hasta los 12, hasta el norte de los 12, pero las referencias dicen que también en algunos casos
pueden influenciar un poco al sur de los 12 grados, o sea, en esta zona de acá, ¿ah? Del Callao, Gusana, por ahí de repente. Lo que sí queda claro es que después de los 14, hacia el sur, esta zona está influenciada por una mezcla, digamos así, entre las aguas templadas subantárticas, ¿ya? Y por las aguas ecuatoriales subsuperficiales. ¿Cuáles son esas aguas ecuatoriales subsuperficiales? Son masas de agua subsuperficiales que tienen que ver con una corriente submarina ecuatorial que va hacia Chile inclusive. Entonces, como ustedes observan, cada área de afloramiento tiene su propio origen de agua que aflora en estas zonas, ¿eh? Eso es importante tomarlo en cuenta. Y yo creo que con esta figurita no se van a olvidar nunca ya. Bien, quise agregar también algunas cosas más específicas de investigaciones que se han hecho anteriormente, especialmente de Suta, Calienes, Suta y Guillén y Calienes y también Morón. Esta es una información de 1981, miren ustedes, que habla de cómo es la temperatura, la salinidad. Mira, es un poco antiguo porque dice UPS, unidades prácticas de salinidad. No, no, también, también. Allá se usaba ahí en todo caso, porque ahora antes eran partes por mil. Está bien, ya me estaba yo llevándolos a error a ustedes. Bueno, temperatura, salinidad, oxígeno, nutrientes, clorófila y producción primaria. Y en las áreas 4 a 6, que básicamente son desde Zorritos, tengo por ahí, hasta Punta La Negra o Punta Aguja, tenemos ahí, luego tenemos 7, Pimentel, Chicama, por ahí más o menos, tenemos acá Supe, Callao, y Pisco, San Juan de Marcona, si no me equivoco. A Chimbote y a Supe no lo han considerado mucho ahí, no está, hay 4 nomás. Y acá hay 5 abajo, ustedes ven. Bueno, habla de rango de temperatura para cada área, ¿no? Por ejemplo, en la zona de norte del Perú, la temperatura es 19.35, entre Pimentel y Chicama 18, y bueno, y más hacia el sur va disminuyendo. Lo que sí quiero que quede bien claro en su memoria es que la salinidad en las aguas de surgencia son altas. Ustedes ven 34.64, 34.97, 34.99, 34.92, y básicamente, incluso ya con datos más modernos, digamos así, más actualizados por Morón, que está al otro lado, ya se habla de 34.85 y 35 UPS, o sea, aguas salinas realmente, ¿no? De alta salinidad. ¿Y por qué? Porque mayormente se dice que la corriente costera peruana tiene o está bañada siempre por una delgada capa de aguas, aguas subtropicales superficiales. ¿Ven ustedes? Ahí está la situación, pues esas aguas son con alta salinidad, ¿eh? No las aguas que vienen del norte porque vienen con influencia de agua dulce como el río Guayaquil y las salinidades son menores. Incluso las aguas costeras frías creo que tienen 33.8. Entonces, por eso es que tienen una salinidad alta. El oxígeno aquí habla de porcentaje de saturación, pero si yo lo traduzco a mililitros por litro, mayormente debe ser entre 3, 2 a 5 mililitros por litro realmente, ¿no? Bueno, nutrientes no va a ser de las proporciones, pero sí clorofila. Miren ustedes, en el norte peruano, Paita Sechura, 1.86. Y entre Pimentel, Chicama, 2.21, Callao Supe, 3.01, y Paracas, Pisco, Bahía Independencia, ¿cierto? Marcona, 2.52. Los más altos valores están aquí, entre Callao y Supe. Y eso es entre el 64 y el año 78. Pero les decía que Morón, en el 2000, tiene una publicación que lo vamos a colgar ahí, algunas cosas, ya lo está ahí pasando a Natalie para que lo cuelgue, vamos a poner este aquí. Él habla que la procedencia de las aguas, ¿no?, llega desde profundidades menores a 120, es decir, 120, 110, 100, 80, desde esa profundidad hacia arriba, desde ahí arrancan las aguas de afloramiento, ¿ven ustedes? Pero en general casi los rangos son de 70, 50, 55 metros de profundidad. Y llevan aguas de 14 y 17 grados, entre 14 y 17 grados Celsius. Ven ustedes cómo ya cambia. Al lado izquierdo decía 19, 18, pero ya Morón indica que solamente las aguas que afloran van entre 14 y 17 grados Celsius, salinidades entre 34 y 85 UPS, el oxígeno entre 2 y 4 mililitros por litro,
y los fosfatos de 1 a 2.5 microgramos por átomo por litro, y los silicatos menores que 2 a más de 30 microgramos por átomo por litro. Acá les hice una tablita de las áreas de afloramiento: Paita Sechura, Pimentel Chicama, Punta Chao Chimbote, Supe Callao, Pico San Juan de Marcona, y de acuerdo a la bibliografía, Paita Sechura, los periodos de afloramiento son en mayo y septiembre, por ejemplo, ¿no? Y estas áreas de acá realmente no encontré datos muy precisos, pero asumo por lo que dice la bibliografía que se da entre otoño e invierno, entre otoño e invierno. Pero no hay que olvidar que los afloramientos más intensos ocurren en invierno y otoño-invierno, y los más débiles en verano-primavera, ¿cierto? Entonces, por eso yo he asumido colocar eso, ¿no? El área que desde la costa hacia donde van es de 20 a 40 millas náuticas, ¿verdad? Igual. Pisco tiene una particularidad, entre Pisco y San Juan de Marcona, que los afloramientos ocurren entre junio y agosto, y entre diciembre y febrero, ¿verdad? Entre diciembre y febrero. Y básicamente sobre los 70 metros, miren ustedes, están influenciadas por la corriente submarina ecuatorial, con influencia de las aguas ecuatoriales subsuperficiales, son aguas, masas de aguas subsuperficiales, y las aguas templadas subantárticas, ¿eh? Subantárticas. Bien, es un poco para que quede esa información pendiente. Entonces, ¿quién tiene básicamente afloramiento permanente? Pisco, San Juan de Marcona. El resto son afloramientos estacionales, pero acá básicamente es todo el año, dependiendo la intensidad de la velocidad del viento en esa zona. Bien, entonces eso tenemos con relación a los afloramientos del mar peruano. Y luego me permití agregar algo que no está en los libros mayormente, pero que en algunas publicaciones ¿no? En revistas científicas se encuentra disperso, pero encontré algo que es muy interesante. Bueno, las urgencias costeras tienen 3 fases. Uno, la de inicio, la de madurez, de relajación. ¿Eh? Inicio, ¿qué dice? Incremento del viento. Miren, escúchenme bien. Incremento del viento, por lo tanto, del transporte de Eggman. Y por lo tanto, hay un ascenso en la costa de la termoclina estacional y de la pluma de agua fría superficiales, o sea, temperatura. Madurez, presencia de vientos fuertes, altos valores promedio del transporte de Eggman, como debe ser, disminución de la temperatura, porque está viniendo de más abajo, y del oxígeno disuelto, y aumento de valores de salinidad y nutrientes en la costa costera. Y relajación, como su nombre dice, ¿no? Declinación del estrés del viento, o sea, la fuerza del viento. Yo tenía una figurita por ahí como la que ustedes ven acá, y entre todo esto lo adapté a estas fases, y de acuerdo a lo que veo, lo que dice ahí básicamente, que aquí tenemos incremento del viento, aquí, transporte de Eggman, ¿ya? Y luego acá, madurez, presencia de fuertes vientos, ¿ya? Y relajamiento acá o declinación. Ahí, en esta partecita tendríamos básicamente las 3 fases. No se olviden que el afloramiento dura ¿cuánto? De un día hasta 9 días. Si yo cuento por aquí más o menos, tendría el día 10, es el 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, por ahí 20, ahí están los 9 días. ¿Ah? Tenemos un evento de surgencia costera. Muchos se preguntarán, profesor, ¿pero qué significa esta que está hacia abajo? ¿Ah? A ver, Natalia Nota me dice, ya me responde ahí en el Facebook. ¿Quién da una respuesta? Ahorita cuenta 3 segundos. ¿Qué significa esta porcioncita de la figura? ¿Qué interpretación tienen? ¿Alguien escribió? Nada. Nada. Bueno, para ganar tiempo, porque ya me he pasado de la hora realmente ahí, esta cuestión, 7:48 ya. Si estos son afloramientos, urgencias, ¿cierto? Lo que tengo acá pues, sería hundimientos. Aquí, ¿quiénes soplaban? Los vientos del sur, del sureste. Tengo urgencias. Si tengo hundimientos, significa que los vientos están soplando del norte o del noreste. ¿Ah? Eso es lo que significa estos valores negativos del transporte de Eggman.
Bien, traté de encontrar una figura relacionada a todas estas, a la descripción de las fases de la surgencia. Me encontré con una bien interesante del IMARPE, obviamente. Figura 10, distribución vertical frente a punta falsa, o sea, 6 grados, ¿ya? 6 grados de temperatura, salinidad, oxígeno, ¿ya? En la fecha 15 de octubre de 2003. Es una sección, un corte. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos aquí, por ejemplo, que ahí está la termoclina, acá ven ustedes, la termoclina, aquí, a unos 25, 30 metros más o menos aquí, porque ahí están agrupados 3 isotermas, algo acá, aquí, la temperatura. La salinidad, miren ustedes, acá tengo en amarillo 34.7. Esto que está en amarillo denota que es la presencia de aguas costeras frías. No se olviden que las aguas costeras frías son corrientes superficiales, pero si se está produciendo un afloramiento, el agua costera fría va a quedar debajo, porque lo que está ascendiendo es el agua de la profundidad de 120 o 100, 80 metros. Y la tenemos aquí. ¿Cómo la reconocemos? Por valores de alta salinidad, como les decía. Y el oxígeno, en este lado de la costa, tengo a 5 mililitros por litro, 4, pero acá tengo 2 y 3. ¿Qué significa? Que por aquí está entrando las aguas afloradas que son bajas en oxígeno. ¿Ven ustedes? Es más, tengo la zona de mínima de oxígeno en 0.05 mililitros por litro, alrededor de los 250, 220 metros de profundidad. Interesante. Entonces, esto es un poco lo que escribe lo que estamos mirando acá al lado izquierdo con letras. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué veo aquí que hay 2 mililitros por litro? Y si me dice que el oxígeno es bajo con el afloramiento. Bueno, lo que pasa, claro, el agua que va ascendiendo es bajo en oxígeno, alto CO2. Pero en la medida que va llegando a la superficie, se está llegando donde hay fitoplancton, produce fotosíntesis y se incrementa el oxígeno, además de la agitación y la turbulencia que hay en la capa de mezcla por los vientos. Entonces, por eso que encontramos esos valores altos muy pegados a la costa, cuando deberían ser, igual como ascienden, debería ser 1 mililitro por litro, ¿no? Esa es la explicación. Bien, aquí viene ya lo que es el índice de afloramiento. El índice de afloramiento es el que nosotros nos permite estimar, calcular cuánto se está transportando de agua costa o costa afuera o mar adentro, como quieran ustedes, ¿no? Entonces, este índice dice, es un componente del transporte de EMAN dirigido costa afuera y considerado como un indicador, como una indicación de la tasa de afloramiento de aguas más profundas que reemplazan aquellas llevadas costa afuera por el estrés del viento. Es un estudio utilizado, es un índice utilizado en muchos estudios acerca de los efectos de la variabilidad del océano sobre el éxito reproductivo y el reclutamiento de muchas especies de peces e invertebrados. Este pedacito que leí al último, recuérdalo bien, de aquí a unas 6, 8 diapositivas, voy a hablar de la ventana ambiental óptima, la VAO, que tiene que ver mucho con esta parte reproductiva y el reclutamiento de especies, principalmente pelágicas, asociadas al índice de afloramiento y a la velocidad de los vientos, básicamente, ¿no? Bien, aquí le estoy colocando una formulita de lo que es todo lo que es el índice de afloramiento, ¿ya? Esta exposición la vamos a colgar con Natalie, tal luego termine, se la paso para que la cuelgue, por favor, la van a tener ahí, ¿ya? Y también un archivo en Excel, que es una plantilla, bueno, ya no le leo porque ustedes lo van a leer ahí, de hecho, pero no pierdo tiempo. Todo está bien clarito ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Esa plantilla yo se lo voy a pasar a ustedes, ¿ya? En Excel, y ustedes pueden trabajarla llevando un poco lo que dice aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, F, que es la fuerza de Coriolis, no, el parámetro de Coriolis realmente. ¿Ah? La latitud, esto es aquí en Pimentel, si no me equivoco, 6.86. ¿Se acuerdan ustedes? El seno de teta, que es latitud, ese es el valor que uno agrega ahí. Si estoy en Piura, coloco la latitud de Piura y así. Bueno, y aquí el coeficiente de arrastre, que ahí también lo tienen ustedes ahí la fórmula, la dirección, el transporte de EMAN, el estrés del viento, la turbulencia, en esa fórmula está todo. Y aquí es para el día 1, 2, es para cada día, 30 días durante enero, si no me equivoco, de enero del año 87, puede ser más o menos, ¿no?
Y yo puedo calcular arrastrando todo esto y me va a salir, por ejemplo, que aquí el transporte de EMAN promedio para el día, ojo, es de 333.56 de metros cúbicos por segundo para, si no me equivoco, creo que son, a ver, voy a esperar un ratito, no, para 100 metros de costa, ¿no? Algo así, ¿no? 333, ¿ven? Aquí. Este es el transporte de EMA. Y es una plantilla, y así sucesivamente, solito salen. Pueden hacerlo por horas, por 15 días, un mes. Voy a mostrar rápidamente todo eso ahí. Este es lo que le voy a pasar a ustedes, miren. Transporte de EMAN, componente perpendicular, la latitud hasta acá, hasta allá, no, metros cúbicos por segundo por 1000 metros de costa. Algunos calculan por 100 metros, otros calculan por 500 metros, otros por 1000 metros. Si yo quiero cambiar eso, tengo que ir aquí, en lugar de poner este para 1000, por ejemplo, 10 a la menos 3, ese es por 1000. 10 a la 2 sería por cuánto? Por 100, ¿cierto? Ya, hasta luego. Y entonces, cambio aquí este valor y me va dando para 100 metros, 500 metros, 1000 metros, como en este caso. Aquí dice para 1000 metros de costa. ¿Ah? Ese es enero de 2002. El viento hay que rotarlo 180 porque te lo da en una dirección y tienes que llevarlo a la otra dirección. Eso se hace, lo hace el software, lo hace todo realmente, ¿no? Y aquí está el transporte de EGMA, ¿no? Aquí tengo el índice de afloramiento mensual, miren ustedes, para todo ese año del 2002, creo, ¿sí? Pero miren, ¿dónde tengo mayores valores del índice? Hasta 500 metros cúbicos por segundo por 1000 metros, aquí en septiembre, octubre, ¿eh? Y un poquito en mayo, junio. O sea, estamos hablando otoño y un poco primavera, ¿no? Este es el índice de afloramiento mensual. Si quiero, yo lo descompongo en semanal, miren ustedes, y veo nítidamente cómo es que tengo aquí mayo, junio, y luego septiembre, octubre, miren ustedes. ¿Ah? Luego tengo diario, miren, mejor se ve todavía, igual mayo, junio y acá. Y aquí tengo el horario, también el índice de afloramiento horario de 0 a 2500, igualito, el horario, este es el horario. Y nuevamente la pregunta es, ¿qué significa estas barras negativas? Lo mismo, estos son afloramientos aquí, afloramientos, y esto sería hundimientos. Si en caso de Perú los vientos soplan del sur-sureste, entonces aquí para que se haya dado este hundimiento, los vientos soplaron del norte o el noreste, ¿se dan cuenta? Se llama hundimiento o downwelling, como lo dije hace rato. Bueno, un poco el estrés del viento también, que se miden en dinas por centímetro cuadrado para varios meses, y eso está relacionado obviamente el estrés con la arrastre del viento. Lo tengo ahí para mensuales también, y acá diario también en la parte de abajo. Y esto es nuevo, que me lo pasó hoy día mi colega David Correa, que él va a hablar la próxima semana de modelamiento. Me pareció interesante. Miren ustedes cómo aquí tengo el diagrama del transporte de EMAN. Bueno, ven, acá, transporte de EMAN, bueno, todo lo que hemos explicado anteriormente, bueno, aquí hay giros, remolinos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que aquí tenemos los vientos desde el 1 al 30 de noviembre. Esa es la velocidad y dirección del viento entre el 1 y el 30 de noviembre, o sea, es promedio acá. Y observamos que valores altos de vientos, bueno, tenemos a lo mucho 5 metros por segundo, miren ustedes aquí, pues, celestito, 5 metros por segundo, acá 3 metros por segundo, o sea, vientos débiles realmente, ¿no? Vientos débiles. Si tuviéramos 7, 8, 9 metros por segundo, 10 ya son vientos fuertes. Pero vientos débiles, principalmente de Punta Falsa hasta Callao, inclusive, Pucusana. Bueno, y es lo que nos interesa acá abajo, es el índice de afloramiento costero mayor que 4 metros por segundo por 5 días, actualizado al 30 de noviembre del 2020, o sea, está calientito. ¿Verdad? Esto lo pueden encontrar en la página web del IMARPE también, por si acaso. Aquí tenemos la latitud 0, Perú arranca de 4, USM4 hasta 18, por acá. Y observamos cómo los índices de afloramiento entre el enero, febrero, marzo, abril, mayo, miren, apenas unas manchitas rojas que nos indican más o menos 500
metros por segundo para 100 metros, aquí, apenas aquí, 500 ya. Pero sin embargo, desde junio, mayo, junio, desde junio, miren ustedes, valores altos de afloramiento, entre 500, 600 metros cúbicos por segundo para 100 metros, miren acá, ¿ah? Y que van desde cuándo, desde la latitud 4, 5, 6, o sea, todo lo que es hasta Pimentel, desde el norte, Talara, Paita, Sechura y Pimentel inclusive, ¿ven? O sea, ha habido, los índices de afloramiento costero han sido altos para esa zona norte del Perú. Y básicamente acá solamente tenemos un valor importante entre los 15 y 16, que justamente es Bahía Independencia, Pisco, de 200, también de 500 metros cúbicos por segundo durante junio, julio, entre julio y agosto, básicamente. Y unos más por ahí por septiembre, son pocos. Pero bueno, interesante realmente, ¿no? Básicamente para que ustedes vean también cómo se interpretan estos diagramas. Aquí rápidamente, nuevamente, acá tengo vientos, metros por segundo, miren ustedes. ¿No? Valores rojos están por acá. Los valores pegados a la costa verde, estamos hablando entre 5, 6, ya más o menos. ¿Ah? Por acá, por acá, por acá. Pero en el caso de Cerro Azul, bueno, Bahía Independencia, está en amarillo, 8, 9, o sea, vientos fuertes realmente. ¿Ah? Esto es 11, 10 de octubre, noviembre de 2012. Aquí tenemos el índice de turbulencia, metros cúbicos por segundo al cubo, y el índice de afloramiento, metros cúbicos por segundo por 100 metros. Acá, ¿ven? ¿Ya? Y ¿qué tenemos? Índice de surgencia, lo que está en rojo, está muy lejos de la costa también. Amarillo, aquí por Pimentel y Malabrigo tenemos amarillo 300 metros por segundo por 100 metros. Luego son por 200 básicamente, ¿no? Y el sur incluso está abajo. Bien, llegamos a la ventana ambiental óptima. Voy a unos 5 minutos más o 10 quizá, tener un poco de paciencia, por favor. La ventana ambiental óptima. Yo les hablé de que el índice de surgencia está muy ligado por los vientos al tema del éxito de lo que es el reclutamiento de alguna especie de peces y invertebrados, ¿no? Bueno, de eso se trata. La ventana ambiental óptima es una hipótesis, ¿no? Asume que la relación entre una variable ambiental, ¿quién es? El viento, y la supervivencia de larvas presenta forma de un domo, como ustedes ven acá, con un máximo en valores intermedios aquí. Quiere decir, en otras palabras, que un buen reclutamiento, ¿dónde ocurrirá? Cuando el viento es moderado o intermedio, como en este caso, aquí del domo que existe, ¿no? Aquí. Esa es la ventana ambiental óptima. Entonces, la intensidad del afloramiento también es moderado, la mezcla por el viento también es moderado, y el transporte costa afuera también es moderado. Acá tendríamos vientos débiles y acá tendríamos vientos fuertes. Entonces, ¿pero qué valores son aquellos que están en esta zona intermedia de supervivencia de larvas? Las velocidades de viento que van entre 5 y 6 metros por segundo. Si yo tengo vientos débiles, voy a tener afloramientos débiles indudablemente, ¿no? Y de baja productividad. Pero si tengo vientos fuertes, voy a tener también mayor afloramiento, mayor turbulencia, o sea, la mezcla de la columna de agua va a ser mayor y mayor pérdida de huevos y larvas. O sea, también es un aspecto negativo y el otro también. Entonces, lo que queremos nosotros es una velocidad del viento moderado en este caso, que nos permita o que permita a las larvas juveniles de especies de peces que están cerca de su alimento, ¿cierto? Y que no sean afectados mayormente por la turbulencia y que las lleven lejos del punto focal o núcleo donde se está dando ese reclutamiento. ¿Ah? Por eso es importante realmente la ventana ambiental óptima. Esta se aplica para muchos peces pelágicos y yo encontré hace poco que también se aplica para la merluza, que es una especie de demersal, eso lo saben ustedes. Y de ahí va a salir una pregunta en otro ratito. Aquí les muestro diversas ventanas ambientales óptimas en áreas diferentes del océano de otros países y especies diferentes también, ¿no? Por ejemplo, en California, tengo que la velocidad del viento en metros por segundo es, bueno, aquí están transformados, los valores están transformados del reclutamiento, pero aquí tengo velocidad entre 5, 5.2, algo así, metros por segundo. Ahí está la sardina, es su ventana ambiental óptima, porque su velocidad del viento, le gusta estar ahí en vientos donde hay 5.5 metros por segundo. La anchoveta de California, lo mismo está por ahí, por los 5 metros por segundo. Perú,
La anchoveta le gusta estar por vientos de 6 metros por segundo, miren ustedes, ¿ah? Es un poco más resistente a los vientos que las otras de California. Y en este caso de Chile, la sardina, por ejemplo, está por 5.2 también de velocidad del viento. En Marruecos, también la sardina anda más o menos por 5.2, más o menos acá. ¿Verdad? En Senegal, la sardinela, que en realidad también es una especie de sardina, anda por los 5 metros. Bueno, yo leí que la ventana ambiental óptima para la merluza también es igual que la anchoveta o muy parecida, o sea, estamos hablando de 5 o 6 metros por segundo. La pregunta que queda ahí es hacer, ¿cómo es que estas son especies pelágicas que se encuentran de 0 a 50, 60, 70 metros de profundidad, pero son pelágicas, sus larvas, sus huevos, larvas y juveniles siempre están en la capa superficial, digamos, de 20, 15, 10 metros de la columna de agua. Ahí se encuentran alimentando de fitoplancton. Pero la merluza vive alrededor de 150 metros de profundidad, miren ustedes, ¿ah? De profundidad. Entonces, ¿cómo es que tiene una ventana ambiental óptima si estamos hablando de que los vientos mayormente influencian el espiral de Ehman hasta una profundidad máxima de 100 metros? Entonces, esa es una pregunta a responder, que queda pendiente ahí en el Facebook que están ustedes mirando, ¿no? Bueno, vamos a ver los afloramientos del niño rápidamente. Los afloramientos durante las condiciones normales nos dicen de que aquí tenemos una capa de mezcla donde la turbulencia hace que el alimento se mezcle. ¿Ah? Aquí tenemos la termoclina abajo y asciende las aguas acá de afloramiento. Los peces están felices, tienen comida, etcétera, etcétera, y están soplando los vientos del este. Son fuertes, realmente son fuertes, ¿no? Pero acá cuando ocurre el niño tenemos los vientos alisios del este, se debilitan. La termoclina queda muy abajo, se profundiza. Y obviamente ya no hay ascenso lo vemos como consecuencia que ya no hay peces mayormente en la capa superficial, pero sí en la capa de mezcla. ¿Eh? Pero hay menos peces, menos abundantes. Aquí también tenemos cómo es que se da el afloramiento. En condiciones normales no hay problema porque el viento está soplando bien. Y bueno, tenemos que la termoclina es somera, ven ustedes, 0,50 metros, se da el afloramiento por aquí, pero cuando los vientos son débiles y se produce el niño, ya les explicó también, vi ahí el profesor Mosquera, la termoclina se profundiza, ya no serán 50, sino 100 metros de profundidad, miren ustedes, y ya no hay ascenso de aguas frías, no hay afloramiento, ¿se dan cuenta? Pues los vientos son débiles, no se olviden que los vientos son los que hacen que se produzca la espiral de Ehman y por lo tanto se produzca el afloramiento, ¿cierto? Bien. Y los vientos fuertes, como la niña, como estamos viviendo actualmente, obviamente la termoclina ya no va a ser 50 metros, sino va a ser 20 metros. Se hace muy somera realmente, muy somera, donde sí podría estar interesante el ascenso de aguas frías o afloramientos en este caso. Bueno, aquí vemos rápidamente la relación entre la anchoveta, la anchoveta, miren ustedes, la anchoveta, y cuando hay el fenómeno del niño, ¿verdad? Y no hay afloramientos, obviamente, ya cae la anchoveta, porque no hay alimento, no hay plancton, y su nicho es ocupado por la sardina, ¿verdad? Y las aves indudablemente también caen porque ya no encuentran anchoveta, la anchoveta se profundiza, se va hacia el oeste o se va al sur, ¿se dan cuenta? Entonces es complicado ahí. En este diagrama también nuevamente con el niño, la niña, ¿no? Y que está relacionado con los afloramientos. Vean ustedes cómo que las capturas, la biomasa dice de anchoveta en toneladas, vemos que los desembarques se incrementan acá, el 92, luego la niña por acá, pero básicamente donde estuvieron las mayores capturas entre los grados 6, 7, 8, 9, estamos hablando Pimentel, Chicama básicamente, y por aquí también hasta 12, Callao básicamente, nuevamente Chicama, Pimentel acá, y escasamente aquí durante el año 92, que se fueron a la latitud, al sur, 15 grados, estamos hablando pues de Pisco por allá, o la Independencia, al sur, la anchoveta se espació para allá. La conclusión final es que durante el niño los afloramientos no ocurren, porque la termoclina se profundiza, y si asciende será aguas calientes, pero no frías.
porque las frías están muy por debajo a grandes profundidades. La termoclina deprime a esas aguas frías, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la relación que existe con el niño y obviamente afecta a los recursos pesqueros, como lo estoy diciendo ahí. Otra cosa que sí, pero sí hay una cosa que es importante. Cuando ocurre el niño, ¿ya? Cuando ocurre el niño, la corriente de Cromwell, que normalmente llega hasta los 5, 6 grados de latitud, hasta Punta Falsa, y en otoño va hasta Chimbote, cuando ocurre el niño, la corriente de Cromwell avanza hacia el sur, incluso el año 82, 83, si no me equivoco, fue detectada en Valparaíso, miren ustedes, ¿ah? La corriente de Cromwell. ¿Y cómo es que la detectaron? Cuando midieron la temperatura del agua de mar, desde cero hacia la profundidad, encontraron que estaba la isoterma de 15 grados. Cuando ustedes vean algo de 15 grados, dicen, aquí está la de Cromwell. Normalmente esa corriente la detectamos 100, 150 metros, pero a veces se hace somera, se acerca a la costa, por decir así, sobre la plataforma, y podemos detectarla a los 30, 40, 50 metros. ¿Cómo? Cuando metemos el termómetro a diversas profundidades, o con la botella Nisca sacamos aguas, marcamos y sale 15 grados, dice, aquí está la Cromwell en este momento. Y eso es bueno, porque la Cromwell trae aguas un poco más ricas en oxígeno. Estamos hablando no que tenga 4 mililitros por litro, pero sí trae aguas entre 1, 0,8, 1,8, que no es mucho, pero es suficiente para airear el sistema bentónico principalmente, ¿no? Y eso es importante en esa época, cuando no hay surgencias y cuando existe el niño y aguas más cálidas, ¿no? Bueno, esto ya es una integración de todo lo que estamos diciendo, de afloramientos, ahorita lo que he hablado, es ahí. Esto tiene que ver con los afloramientos. Aquí les puse una figurita, la primera no se nota mucho, pero este es del año, es del 13 al 16 de febrero de 2003, clorofila A. Lo que está en marrón, o sea, esta parte de acá, significa que la clorofila tiene valores, es que no veo muy bien, de más o menos 10, 15 miligramos por metro cúbico. Por acá todo esto, miren. Y toda la costa está con alta clorofila. Eso me indica que ha habido, no ahora inmediatamente, pero ha habido un afloramiento, ¿ven? Febrero de 2003. En abril de 2003 veo que la clorofila ya no se concentra mucho en la costa tan marrón como acá arriba, sino que ya veo color amarillo, que estamos hablando de 5 o 6, creo, miligramos por metro cúbico. Entonces, pero vemos una pluma que nos está diciendo que esta clorofila se está moviendo hacia el oeste, miren ustedes. Estamos hablando Pimentel, por acá están lobos de tierra, hacia lobos de afuera. ¿Ya? Y justamente se ha visto, muchas veces hemos visto ahí a las 40 millas, sí, 40 millas más o menos, 45 millas, grandes capturas industriales de anchoveta. O sea, este alimento se va para allá, clorofila, fitoplancton, se va hacia el oeste. Y cuando vamos a julio de 2003, ya básicamente en las mismas zonas, ya encontramos bajísima concentración de clorofila o casi nada, miren ustedes, en la zona costera. Es la dinámica que tiene esta producción, esta productividad en la zona costera que hace que sea también altamente variable. Les decía antes que uno piensa que cuando se da el afloramiento, al toque aparece el fitoplancton, el bloom de fitoplancton, la explosión de fitoplancton, y al toque viene el zooplancton y come cualquier cantidad de zooplancton, y pucha, la anchoveta dice, hay hartísimo zooplancton, también voy ahí, como ahí. No, no es así. Cuando hay afloramiento, como en este caso, ¿ven? Tenemos la máxima productividad, producción primaria acá, fitoplancton. Sin embargo, ese fitoplancton no es comido, perdón, estamos hablando afloramiento acá, afloramiento, nutrientes, gran pic de nutrientes acá, y uno diría que el zooplancton al toque debería estar superpuesta la curva roja con la azul, no es así. Recién tiene que haber como una maduración, algo así, de los nutrientes, todo, y recién es aprovechado por el fitoplancton, ¿ven ustedes? Por el fitoplancton. Entonces, y uno diría, bueno, al toque si hay fitoplancton, los peces fitoplanctófagos al toque vienen, y tampoco es así. Recién los peces aparecen de 2, 3 meses después a aprovechar todo este evento de afloramiento y así sucesivamente. Pero entonces los peces, ¿cómo es que comen todos los días? Claro, lo que pasa es que quedan remanentes, grandes remanentes de los afloramientos anteriores, de surgencias anteriores, y por eso que siempre la productividad es mayor, obviamente, en todos los meses, casi en todos los meses.
Bueno, igual acá distribución de anchoveta que va de la mano básicamente con los afloramientos. Ven ustedes, Pimentel, Chicama, Punta Falsa, ven ahí, ¿ah? Veo al sur también, donde está Bahía Independencia, todo. Siempre está asociado la anchoveta a estas áreas de afloramiento, ¿no? Aquí tenemos también la anchoveta, un poco relacionado en otoño, durante el año normal, la niña y el niño. Años normales, miren ustedes, la anchoveta pegada a la costa, incluso hasta más de la costa, pero está ahí, porque muestra una amplia una distribución más paralela a la costa. En el año normal, el año de la niña, con fuertes vientos, ¿cierto? Miren, se concentra mayormente en algunas zonas, como ven acá, y se dispersa incluso más a la parte oceánica. Y durante el niño, indudablemente que se acerca mucho a la costa, y hasta que llega un momento que se está yendo hacia el sur, ¿no? Pero ahí tiene de por medio que ver mucho el afloramiento, el fitoplancton, con la producción primaria. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias, ¿no?